Bien, aquí ya tengo mis cuatro patitas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a seguir a hacerle el capuchón, o no sé cómo se llame. Vamos a colocar el hilo. Tengo aquí mi, ¿cómo se llama? Mi pata. Tengo una flor y luego tengo otra flor. De este lado le voy a colocar los dos hilos. No, a ver. Aquí tengo mi pata, luego tengo la flor arriba y luego tengo otra flor. Entonces mi hilo lo voy a colocar en estas dos. Quiere decir que basándonos en este, aquí tengo la flor, luego tengo la otra flor y en estos dos vamos a meter el hilo. Aquí la flor, luego esta otra flor, esta otra sí, es aquí en estos dos. En estos dos vamos a meter el hilo. Ok, aquí tengo ya mi hilo. Entonces ya que ubiqué mi flor, mi otra flor, lo voy a meter mi hilo en este y en estas dos rosas. En esta y en esta. Ok, así. Ya que tengo así mi hilo, en el hilo del lado izquierdo le voy a colocar 4. Son 2 rosas y 2 blancas. Y aquí voy a cruzar mi hilo. ¿Sí? Y lo paso. Este hilo lo voy a pasar por 1, 2. Dos. En este hilo le coloco 3 blancas. Cierro. Este hilo lo pasamos por 1, 2. En este le voy a colocar 3 blancas. Cierro. Seguimos. Este hilo lo paso por 1, 2.
En este hilo le coloco 3 blancas. Cierro. Igualmente este hilo por 1, 2. En este hilo le voy a colocar 2 blancas. No 3, perdón, 3 blancas. Cruzo mi hilo. Este hilo lo paso por 1, 2. En este hilo le coloco 3 blancas. Cruzo mi hilo. Igualmente mi hilo lo paso por 1, 2. Y en este mismo hilo que pasé por aquí, le voy a colocar 3. Son 2 rosas y 1 blanca. Aquí cierro, aquí cruzo mi hilo. Mi hilo que está de este lado en la izquierda, este lo voy a pasar por esta piedra. Y en este hilo le voy a colocar 4, 2 rosas y 2 blancas. Y aquí cruzo mi hilo. Y espérenme porque voy a meter mi ropa porque ya va a llover. Bueno, después de esta pausilla y de ir por un snack, de una Ritz con Filadelfia, pues seguimos. Voy a pasar mi hilo, de abajo por 1, 2. Así.
Y ya en este hilo le voy a colocar 3 blancas. Cruzo mi hilo. Igualmente mi hilo lo paso por 1, 2. ¿Sí? En mi hilo de arriba le voy a colocar 3 piedras blancas. Y aquí cruzo mi hilo. Igual mi hilo de abajo lo voy a pasar por 1, 2. Mi hilo de arriba le voy a colocar 3. Igualmente mi hilo lo voy a pasar por 1, 2. En este le coloco 3 blancas. Igualmente mi hilo lo voy a pasar por 1, 2. Y en este mismo hilo que pasé por aquí le voy a colocar 3, 2 rosas y una blanca. Aquí cierro.
Ya teniendo mi hilo así, este hilo del lado derecho lo voy a pasar por esta. Y en este hilo le voy a colocar 4, 2 rosas y 2 blancas. Aquí cierro. Bien, mi hilo del que está abajo lo voy a pasar por 1, 2. Y en este hilo le voy a colocar 2 blancas. Cruzo mi hilo. Mi hilo de abajo lo voy a pasar por 1, 2. En este hilo le coloco 3 blancas. Igualmente este hilo lo paso por 1, 2. En este le coloco 2 blancas. Le cruzo el hilo. Bien. Este hilo lo voy a pasar por esta y por esta. Y en este mismo hilo le voy a colocar 3. Son 2 rosas y una blanca. Y se va como cerrando esta partecita. Así como tenemos mi hilo, nuestro hilo. Hilo de la derecha y hilo de la izquierda. El de la izquierda lo vamos a pasar por 1, 2. Así. Y en este hilo de la derecha le vamos a colocar 3. Van a ser 2 rosas y una blanca. Aquí cierro.
Aquí ya para cerrar, este hilo que tengo abajo lo voy a pasar por 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ya nada más en este hilo del lado derecho le voy a colocar 2 rosas. Y aquí pues ya voy a cerrar. Voy a hacer un nudo. Ok, ya nada más mis hilos los voy a esconder por donde se pueda. Aquí le jalamos poquito para esconder el nudo, lo más que se pueda, porque si le jalan mucho se rompe. El hilo se rompe y tiendes a perder esta parte del trabajo porque tendrías que volverlo a empezar todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando jalamos los hilos porque a mí ya me ha pasado varias veces. Ok, aquí ya nada más corto. Y pues aquí está nuestra cunita, nuestro Moisés. La pueden dejar así, se ve bonita. Pero vamos a hacerle esto por si quien quiera ponerle esta parte de aquí. Se la vamos a colocar en esta parte. Seguimos. Bien, vamos a seguir con esta parte. Vamos a ubicar nuestra cuna o nuestra carriola. Vemos que aquí estamos dejando 2 espacios. Entonces voy a meter mi hilo aquí y aquí. Voy a cortar un pedazo de hilo. Voy a cortar 90 centímetros, no creo que ocupe más. Ok, tengo esta. Entonces dijimos 1, 2 y en el tercero metemos el hilo. 1, 2 y en este vamos a meter el hilo. En 1 y 2. Uno, dos. Ok, ya teniendo mis hilos así, en el hilo del lado izquierdo le voy a colocar una rosa. Y en el hilo del lado derecho le voy a colocar 2 rosas y una blanca. Y en la blanca voy a cruzar mi hilo. Ok, va a ir quedando así. El que sigue va a ser 2 rosas y acá son 3, 2 rosas y una blanca. Ok, entonces del lado izquierdo van a ser 2 rosas. Ok, así. Y del lado derecho
2 rosas y una blanca. Y aquí voy a cruzar mi hilo. Bien, en mi lado izquierdo, hilo izquierdo, le voy a colocar 2 rosas. De mi lado derecho, 2 rosas y una blanca. Aquí cruzo mi hilo. Volvemos a repetir, del lado izquierdo, 2 rosas del lado derecho, 2 rosas y una blanca. Y en la blanca cruzo mi hilo. Y nos vamos a ir hasta que nos dé 7 blancas. 1, 2, 3, 4, nos faltarían 3. Bien, aquí ya llegué a los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 bolas. ¿Okay? En este hilo del lado derecho le voy a colocar 2 rosas. En este mismo hilo lo voy a pasar por esta. Este mismo hilo lo voy a pasar por, cuento 1, 2 y en la tercera. La tercera y lo voy a pasar por las 2. ¿Ok? Así. Y entonces en este hilo del lado izquierdo le voy a colocar una rosa. ¿Sí? Y aquí le voy a hacer el nudo. Aquí ya nada más lo escondo, mis hilos. Aquí ya nada más estoy yo escondiendo mis hilos, ¿eh? O sea, no es ni un paso así como que muy importante, no. Yo nada más estoy escondiendo mis hilos para poder cortarlos. Así. Vamos, aquí le corto. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra carriola. Espero les haya gustado. Si te gustó, déjamelo saber con un like.
hazme un comentario también. Y bueno, pues si quieres seguir viendo contenido, suscríbete a mi canal. Este quedó un poquito más grande a pesar de que la piedra es la misma del 6 milímetros, pero pues les digo que no son estándar la piedra, porque esta es piedra de acrílico y esta es piedra tipo Swarovski, es piedra austriaca, ¿ok? Estos también se pueden hacer con perlas y pues el tamaño va a variar. Este, por ejemplo, de 6 milímetros, pues de alto mide como unos 6.5 centímetros de alto y de ancho como de 7 centímetros. Este es del cristal tipo Swarovski, bueno, cristal austriaco, y es de 6 milímetros, sale de este tamaño. Y este nos salió, a ver, vamos a ver. Este nos salió como de 7 de alto por 8,5 de ancho. Salió más grande el de acrílico. Les digo que el tamaño va a variar dependiendo de su tamaño de su piedra. Si ustedes lo hacen de 4 milímetros, va a salir más chiquito. Si lo hacen de 3, va a salir más chiquito. Si lo hacen del chaquirón, va a salir más chiquito. Entonces ya depende de cada gusto o cómo vayas a hacer tus adornitos de baby shower o de bautizo. Yo por aquí les dejo este proyecto, espero les guste y nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense, bye.